hay algo que me gustaría comentar porque ya ha pasado un poco, ¿no?, el auge de esta noticia, pero se repitió mucho durante un tiempo y es el tema del Urjet, que también Anda. había la principal crítica del Urjet para España, es el precio, ¿no? Porque la gente piensa, un avión tipo Lift, ¿no?, de entrenamiento avanzado, ¿cómo coño cuesta 64 millones de euros cada unidad? Pero es que si tenemos en cuenta, además estuve haciendo un vídeo el otro día para países centroamericanos de este tipo de entrenadores y si tenemos en cuenta que han subido un montón los precios de estos aviones, a mí no me parece tan descabellado pagar 65 millones de euros por avión, porque tú piensas que, por ejemplo, el FA50, vi un gráfico el otro día, bueno, lo hice yo incluso buscando información y todo, que en los últimos años, desde el COVID hasta ahora, ha aumentado de 30 a 50 millones de dólares solo lo que es el aparato, sin todo el ecosistema que viene detrás. O sea, que el aumento en la demanda de estos sistemas en los últimos años ha sido brutal y el precio igual no es tan descabellado, ¿eh? Si tenemos en cuenta todo el retorno industrial que trae, no es tan descabellado. ¿Tú qué opinas conforme a esto del Urjet? Porque sonó mucho ahí atrás, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, el Urjet, te digo una cosa. Primero, es cierto todo lo que has dicho, es decir, la subida de precios, pero no solo en el mercado de los LEAF, en los entrenadores avanzados, sino en general la aviación de combate ha subido una barbaridad, una locura. Los precios, hasta un Gripen ya se te va por encima de los 100 millones de dólares la unidad. Pero hay que entender una cosa, y creo que tú lo has mencionado bastante acertadamente. El contrato del Urjet no es un contrato por un avión, que eso también es importante decirlo. Es un contrato por un sistema completo de entrenamiento que incluye simuladores en tierra, que incluye todo lo que es el ITSC, lo que rodea al sistema de entrenamiento de simuladores y demás, que va incluido en ese precio. Pero es que aparte de eso, lo que también ha adquirido España, y yo creo que ahí es donde está la mayor inflada, que aún así con todo lo que estoy diciendo, personalmente creo que está infladillo, el precio, creo que está ¿Sí? infladillo. Un poquito sí, no es una locura, pero un poquito inflado sí está, pero también es verdad que incluye una cosa, que es lo que iba a decir ahora, que es muy interesante, y es lo que a mí me lleva, si esto que estoy diciendo, que sospecho yo, que va incluido en el contrato, es cierto, entonces no estaría inflado, sería correcto el precio. Que es lo siguiente, aparte de todo el sistema este de entrenamiento que hemos mencionado, del sistema en tierra y del avión y demás, y del retorno industrial que tú también mencionabas, hay que añadir una segunda variante, y es, se habló de denominar a este avión Saeta 2. Bien, el Saeta fue un entrenador en su día, pero también hacía funciones, digamos, de ataque ligero, De caza de segunda línea, ¿no? un caza de Más segunda bien. línea, interceptor ligero, etcétera. Claro, que tú le pongas, los nombres parecen una chorrada, pero no se eligen al azar, tienen su significación. Claro, la primera vez que yo escuché que le iban a poner Saeta 2, me tiré de los pelos, porque digo, pero ¿qué insulto es este? Porque no me pareció un insulto. Pero claro, luego reflexionando dije, lo único que me cuadra aquí es entre la inflada de precio y el nombre, que se esté hablando, o sea, que se esté negociando una versión de ataque ligero. Hay una vieja aspiración del Ejército del Aire que la gente no lo sabe, pero el Casa AX, mítico Casa AX, era una petición del Ejército del Aire que quería precisamente eso que tú mencionas, un caza de segunda línea que haga misiones en zonas que no, de media baja intensidad, de Sí, policía aérea, policía aérea. interdicción Porque ligera. hay un aspecto bastante importante a señalar del Urjet, tanto para el aspecto de entrenamiento como para las capacidades de superioridad aérea, y es que es supersónico. Exacto, que por ejemplo el Y esto, M346 no es. efectivamente, este es uno de los puntos negativos, ¿no?, que tenía ese M346, Claro. pero claro, esto a nivel de eso, de capacidades de policía aérea, de interdicción contra objetivos terrestres, en escenarios de media intensidad, ¿no? Ya quizás no de tan alta intensidad, pero sí de media intensidad, pues es un plus. Y esto es algo que yo siempre he defendido. Si se van a Claro. comprar 45 unidades, tío, ¿qué te cuesta tener, yo qué sé, 20 de las mismas preparadas para dar ese apoyo a los Eurofighters que además se van a quedar solos muy Exacto, probablemente en los exacto, próximos años? O sea, exacto. ¿qué cuesta realmente?
Sobre todo ahora que se está hablando de extender la vida de los bizcochos. Es decir, si tú quieres extender la vida de los F-18, lo primero que tienes que hacer es que los que estén más destruidos los tienes que quitar del medio, los que estén más... por supuesto. Pero si hay alguno que está bien todavía, si no quieres cargártelo antes de tiempo, un caza ligero, un LCA, un Light Combat Aircraft que se llama, que es lo que estamos hablando, descargaría de muchas misiones chorras que ahora mismo se están cargando, sobre todo en los F-18, que son los que los llevamos al Báltico, los hemos tenido en Islandia y tal, haciendo este tipo de misiones. Oye, pues te llevas ahí un avión de estos, descargas de horas de vuelo innecesarias al F-18, entonces sí que te puede durar un poquito más los que estén en mejor estado. Entonces, si tú llevas una flota, digamos, mixta, de ese avión de interdicción ligera que hace esas misiones chorras, con más los F-18 que tengan la célula en mejor estado, más los Eurofighter, pues ya puedes tirar hasta que haya algo. A ver, esto no... Cuidado, esto no es una solución. Esto es un parche con una casa. Sí, pero bueno, ya que tenemos el problema, vamos a intentar... Pero imagínate un futuro si, yo qué sé, viene un avión de quinta generación o un FCAS, pues mira, es siempre un plus. En la guerra moderna, lo que hablábamos el otro día, la cantidad es un vector a tener en cuenta. No solo es un vector a tener en cuenta, sino que además muy probablemente sea el más importante en la guerra moderna. Entonces... Y ojo, cuidado, que un Urjet versión de ataque ligero, que se le quieren llamar Saeta 2, pero que esté apoyado por multiplicadores de fuerza, toda victoria que se anote, o sea, todo derribo que haga un avión así, vale por 2. Pues si yo te estoy echando abajo, no va a pasar, ¿no? Imagínate, yo te echo abajo un F-35 con esa basura, perdón por la expresión, estoy ganando doblemente, porque, o sea, te estoy tirando abajo un sistema de millones de dólares con perdón de la expresión, con una basurilla con alas. Te lo estoy tirando abajo, ¿pero por qué? Por lo que tú dices, o sea, por temas de saturación, atrición, etcétera. Si yo tengo un montón muchísimos escuadrones, te puedo saturar en un momento determinado el espacio aéreo y te puedo causar derribos. Que sí, que tú me vas a causar a mí, pues sí, por supuesto. Y ojo que estamos hablando de cazas tripulados, cuidado, que no estamos hablando aquí de drones ni nada. No, por supuesto. Pero que al final, por lo que tú dices, el volumen también. Y luego otra cosa importante que nadie está teniendo en cuenta. El mercado de eso es muy pequeñito. Hay muy poca competencia. Los competidores hay muy poquitos. Pero o sea, ¿tú te refieres de que igual España podría tener la capacidad de exportación? Claro, bueno, claro, es que la va a tener en teoría con este contrato. En teoría, lo que salga de aquí, cuando eso se rehaga en España, ese producto va a ser nuestro. Claro, efectivamente. Ahí está el punto interesante. Claro, ahí está el punto. Entonces, si yo te hago un Urjet LCA y lo quiero llamar, cometiendo ese sacrilegio, Saeta 2, pero ojo, me saco de la chistera un LCA de ataque ligero a un precio de menos de 80 millones de dólares la unidad, pues a lo mejor hay países en Hispanoamérica que pueden decir, oye, pues en vez de pillarme 12 Rafale, 11 o 10, que es un número patético, pues me pillo 50 de estos. Claro, que de hecho ahí está el punto, ¿no? Y lo que llevo valorando muchísimos años ya con este tipo de sistemas, que hoy en día no hay un mercado bastante pequeño. Al final podemos estar hablando de que 10 tipos de estos aviones a lo largo y ancho del mundo. Mira, estaría el M346 en su versión de ataque, que por cierto Austria compró 15 de estos aviones por 1.200 millones. Exacto. Ojo, o sea que cuando hablamos de caro, estamos hablando de casi 100 millones de dólares por aparato. Aún le salió más caro, euros, perdón, no dólares, euros. Aún le salió más caro a ellos. Y no tienen capacidad supersónica, son transónicos. Exacto. Después tenemos el FA-50, que es quizás el superior, ¿no? En este sentido, que ya se acercaría más a un F-16. Capacidades tenemos ¿qué más tenemos? Es que ya tenemos poco más. El T7 Red Hawk, que lo que ha sacado. Por ahora solo está en fase de, o sea, solo hay prototipos, pero bueno, sí es verdad que está Estados Unidos desarrollándolo. Y tenemos el L-15 chino. Sí, pero claro, ahí ya el ruso también. Claro, el Yak 130, el Yakolev.
Y tenemos después de menor capacidades el Pampa argentino, por ejemplo. por ejemplo. Tenemos el L39NG de la checa esta Aero Bodocci. Y para de contar, o sea, igual 2 o 3 opciones más por Sí, ahí en el mundo, pero ¿eh? tú date cuenta que de esas opciones, realmente la que está más presente en el mercado es el FA50 Golden Eagle. Sí, Polonia, países de Hispanoamérica, lo están comprando a porrillos, se están hinchando los coreanos de vender sí. y no tienen competencia. Entonces, si tú les plantas en el mercado una competencia, porque que hay alguno, y alguno podrá pensar, bueno, Lainos, pero también te puede hacer lo mismo los turcos, ¿no? Pueden coger su Urge, que es de ellos, y hacerte una versión de ataque ligero. Ya, pero al final nosotros, con toda esa tecnología que Siagen nos está permitiendo adquirir del FCAS, nosotros podemos parir un producto mucho, porque al Mejor. final lo que yo me estoy llevando es la célula y el fuselaje. Sí, Pero si yo a esa pero célula le meto claro, una aviónica de sexta generación, yo, ojo, yo- que podemos ser, espérate, que podemos ser el primer país en tener un un avión de avión de entrenamiento sexta generación para específico para sexta. entrenar para sexta generación. Para sexta, sí, eso estaría muy bien, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo que tendría más salida en el mercado internacional, porque si vamos al mercado de combate, por así decirlo, hacer un avión muy complejo en este sentido no nos interesa. Porque en Europa y para países con mayor capacidad económica ya está casi todo vendido. O sea, ya tienen sus necesidades cubiertas. Mm. Pero para países que quizás esto sí que podría suponer un multiplicador enorme, un salto mayúsculo, un caza caro igual se les sale de sus posibilidades. Entonces, yo creo que igual para una versión de ataque de exportación compensaría más hacer un caza limitado en capacidades, pero también con un precio reducido, es decir, igual inferior a esos 80 millones de dólares por aparato, incluyendo el ecosistema y el apoyo que viene por detrás, ¿no? Pero para una versión de entrenamiento es muy interesante lo que estás comentando, que por cierto, tú has dicho en algún vídeo que te parecía un poco corto el Urjet para entrenamiento, que Sí, se te de quedaba un hecho, poco corto. sí, de hecho es otra de las cosas que precisamente por las que defiendo esa versión de ataque ligero. Otro de los roles que puede cumplir es lo que venía cumpliendo el F-5 Freedom Fighter en Talavera, una especie de escuadrón Top Gun, es decir, un escuadrón agresor que al mismo tiempo sirva, porque, a ver, al final la versión de ataque ligero, ¿qué diferencia una versión LCA Urjet de un Urjet Leaf, como el que ha comprado España? Pues yo creo que la diferencia fundamental debe estar en la estructura del fuselaje y de la célula, el diseño en sí, que Ujú. tiene que soportar más G, porque supuestamente está diseñado para combate, aunque sea ligero. El hecho de poder llevar radar y una aviónica más orientada A veces el motor también, en el algunos aviones motor. también tienen otro propulsor distinto con mayores capacidades. En este caso creo que no, creo, pero no lo sé seguro. Pero bueno, en cualquier No, yo, caso, yo, yo creo que no tampoco, porque he visto las dos variantes y el motor me parece que era el mismo, era. No sé hmm, si no, el F-110 imposible. no, el F-414 me parece. Sí, puede ser, puede ser. F414. Es el mismo que el del F-18. Si el motor que Sí, lleva el Urja es el mismo que el del F-18. E incluso puede plantear integrar un Eurojet 200. En fin, que hay opciones que se pueden ir planteando para el Urja. Y lo que quiero decir con esto es que yo creo que si desarrollamos una versión de ataque que además incorpore todas las tecnologías de fusión de sensores, algoritmos de función de sensores, de radar y de aviónica que estamos cogiendo con el FCAS, podríamos tener un avión que sea al mismo tiempo ataque ligero y al mismo tiempo entrenamiento de caza y ataque, escuela de caza y ataque sí. en Talavera específicamente, además con control de drones, es decir, con doctrina de combate colaborativo de manera nativa, integración en nube de combate. Sería una especie de mini EFCA, por así decir. Es decir, Sí, sin las características, obviamente, ni de baja visibilidad al radar, ni de potencia, ni de nada del claro. EFCA, pero sería una versión low cost, así podemos llamarla así, y para países que a lo mejor no se pueden permitir ni siquiera entrar en un proyecto de sexta generación, con un producto así en el mercado, le está ofreciendo la puerta de entrada Ujú. a tecnologías de sexta generación, aunque sea en un formato, por así decir, low cost. Entonces se está llevando un avión que le sirve doble. Por un lado, entrenamiento para esas doctrinas de combate colaborativo y demás, y por otro lado también para ataque. O sea, sería un producto
No, podría estar muy interesante eso que comentas, porque además el FA50 nació con ese concepto, ¿no? De diseñar un avión muy parecido a un cuarta generación, ¿no? Un cuarta Exacto, generación incluso plus, con algunos sistemas, exacto, pero low cost para países que no exacto. puedan permitírselo. Y al final muchos países lo han acabado comprando y sí podían permitirse otro avión más avanzado, pero lo utilizan como avión de segunda línea para Claro, complementar capacidades. claro. Y con el tema del Urjet, a mí no me parece una mala compra, ¿eh? Mucha gente lo criticó, pero yo le veo, sobre todo con la capacidad industrial que vamos a tener y la capacidad de tocarlo a nuestro gusto, lo veo una apuesta, bueno, arriesgada, porque obviamente el Urjet, más allá de algunas unidades en Turquía, nadie lo ha probado, pero mira, a veces hay que arriesgar. Si no arriesgas, no vas a obtener grandes ganancias nunca. Sí. Eso es así. Y además que el tema del precio, pues bueno, si uno se para analizar contratos, ya digo, la semana pasada estuve viendo este tema precisamente y vi, pues no sé, 12 o 15 contratos de cazas del estilo. No nos ha salido tan caro, ¿eh? No nos ha salido tan caro. Ya os digo, Austria pagó casi 100 millones de euros por cada M346 FA que compró. O sea que, ojo. También te digo que yo, puesto a arriesgar, personalmente, yo me habría arriesgado por el proyecto del el Advanced Future Jet Train, el AFJT, que tenía Airbus preparado.